slides. Ahora no tenemos ninguna presentación. I forgot to take pictures of my life. Y a mí se me olvidó tomar fotos de mi vida. So I don't know what to tell you because my testimony is rather complex. No sé realmente cómo empezar a decirles esto porque mi testimonio es un poco complejo. And we have a series that is called All the Way My Savior Leads Me. Y hay un himno que se llama Jesús el Señor me guía. Which is 6 episodes of 1.5 hours each. Y tenemos esta serie con este nombre. Y esta serie tiene 6 episodios, de cada episodio 1 hora y media. So I think I have to give you the short version. Así que yo creo que les voy a dar una versión corta esta tarde. I know many might have heard it already. Many might have heard the testimony already. Algunos de ustedes ya habrán escuchado el testimonio anteriormente, But a testimony is a very personal thing. pero un testimonio es algo bastante personal. I had once a man come to me and he said, "You can't tell that, you must change your testimony." Y una vez una persona me dice, no es que tengas que decir el testimonio, tienes que cambiar tu testimonio. How can I change my life? Pero ¿cómo puedo cambiar mi vida? This is what happened. Y esto es lo que ha ocurrido. So let me tell you where I come from. Entonces voy a decirles de dónde vengo. I was born in South Africa, Yo nací en Sudáfrica, but they'd locked my father up during the war for many, many years. pero mi padre estaba recluido después de la guerra por muchos años. So my mother was not young when she got me. Así que mi madre pues no era muy joven cuando yo nací. And when I was 8 years old, she got cancer. Y cuando yo tenía 8 años de edad, ella tuvo cáncer. And she died when I was 12. Y ella murió cuando yo tenía 12 años. Now, my mother was a very faithful Lutheran, Mi madre era una luterana bastante fiel. and my father was a very faithful Catholic. Y mi padre era un católico muy fiel. And if it hadn't been for my mother, he would have been a priest. Y si no hubiera sido por mi madre, mi padre hubiera terminado siendo un sacerdote. So I was raised Catholic, Así que yo fui criado como católico, but I went to a Protestant school pero fui a una iglesia, a una escuela protestante, because the German school was Protestant. porque la iglesia alemana era protestante. But I used to have a separate instruction from a Roman Catholic nun. Y allí yo tenía una instrucción aparte que me la daba una monja católica. And we were only a handful of Catholics, maybe 10 in the whole school. Y en toda la iglesia éramos un grupo muy pequeño de católicos, capaz unos 10. And when my mother got sick from cancer, Y cuando mi madre se enfermó de cáncer, the nun would tell me that it is so sad la misma monjita me decía que esto es tan triste that she would go to hell for all eternity de que ella iba a ir al infierno por toda la eternidad, because she was not Catholic. porque ella no era católica. Now, you don't tell a little boy that his mother's going to hell because she's not Catholic. Ahora, decirle eso a un niño cuando su madre tiene cáncer, de que ella va a ir al infierno, Because something happens to him when you tell him that. porque el decir algo así a un niño, esto hace algo en él cuando se le dice. And so I hated God. Entonces yo odiaba a Dios. And one day when she said it again, I was so angry Y una próxima oportunidad, cuando esta madre, esta monjita, lo repitió nuevamente, yo estaba tan molesto that I destroyed the catechism book que yo destruí el libro de catequismo and threw it at her. y le tiré los restos del catequismo a ella. And so I had to be thrown out of the class. Así que a mí me sacaron de la clase And I sat outside. y yo me senté afuera And then the Protestant principal would walk by. y luego venía el director, que era protestante, y pasaba por allí.
And he would say, "Come here. Y él me llamó y me dijo, vení acá. What are you doing outside?" ¿Qué haces tú afuera? And I was not very nice with my answer. Y mi respuesta no fue nada agradable. I said, "That threw me out." Entonces yo dije, esa puntos suspensivos me sacó. So he would take me to the office Entonces él me llevó a su oficina and give me 6. y él me dio 6, pero bien dados. So I began to hate the school. Así que yo comencé también a odiar la escuela. Now, every religious instruction I sat outside after that. Y después de esa situación, cada vez que había una instrucción religiosa, yo me sentaba afuera. And every time the headmaster would beat me. Y cada momento que eso ocurría, venía nuevamente el director y me daba mi tunda. So I spent my time planning how to kill all these people and to blow up the school. Entonces, todo el tiempo yo estaba pensando o bien cómo asesinarlos a todos o cómo quemar el colegio, una de dos. Now the German teacher, Ahora, el profesor alemán, he heard about this terrible boy. él escuchó sobre este muchacho que era tan terrible. And when I sat in the German class, Y cuando yo me sentaba en la clase de alemán, the poor man died just recently, so I feel sorry for him. y de hecho este hombre murió recientemente, lo siento mucho por él, He would call me to the front y él me llamaba al frente and he would say, "We don't need your type in our class." y él me decía, yo no necesito los de tu tipo en esta clase, en nuestra And clase aquí. then he would hit me across the face Y luego me daba 2 bofetadas en la cara and he threw me out. y me echó también. And the headmaster found me Y para mi sorpresa me encontró el director and he would say, "Why are you sitting outside?" y me preguntaba, ¿y qué haces tú afuera? And I said, "That threw me out." Te decía, ese el puntos suspensivos me And sacó. then he would beat me. Y él vendría otra vez y me daba otra tunda. So I hated school. Entonces yo odiaba la escuela. Then it got worse. Y luego la cosa empeoró. My father married a fairy tale stepmother. Y luego mi padre se casó con un hada madrina, Who hated me. quien me odiaba. I was not an easy child. Ahora, yo no era un niño fácil de vivir con So él. they put me in the hostel, in the school's hostel, which is the worst thing they could have done. The hostel is like the board. Like a boarding house, yes. Entonces, lo que hicieron fue colocarlo en el dormitorio de la escuela, lo que fue la peor decisión que ellos han podido haber hecho, de acuerdo a su juicio. I hated school, I hated teachers, and I hated God. Yo odiaba la escuela, odiaba a los profesores y odiaba a Dios. So I ran away into the forest, Entonces yo me escapé a la selva and I would climb into the trees, y allí yo me subía al árbol and they would come and look for me. y ellos iban a buscarme And there were pine trees, so I took the pine cones off the y tree. eran árboles de pino, entonces él agarraba el piñón de los pinos And I threw them with the pine cones. y se los tiraba desde arriba para que les daran. Eventually, they decided I could not stay at the school anymore. Eventualmente ellos decidieron que yo no podía continuar en la escuela. So I went to live with an uncle. Así que me fui a vivir con un tío And then they said I wasn't school material. y luego ellos dijeron, no, este no es un buen material para la escuela. And I was not allowed to go to school anymore. Y no se me permitió ir a la escuela. Now, I was quite used to doing the exact opposite what everybody tells me. Ahora ya yo estaba acostumbrada a hacer todo lo contrario a lo que se me decía. So I went to my uncle, who was the headmaster of another school, Así que fui a donde mi tío, que era el principal, el director de otra escuela, and I said, "Can I come to your school?" y le pregunté si yo podía ir a su escuela. And he said, "No." Y él dijo, no.
But he found me another school where I could go to. Pero él encontró otra escuela a la que yo podía ir. And so I went to a very fancy English school. Entonces yo empecé a asistir a una escuela bastante refinada inglesa. But there were many Jewish children there. Pero había allí muchos niños judíos en esa escuela. And I was German. Y yo era alemán. Big problem. Eso es un gran problema. I was trying to be a good boy. Yo estaba tratando de ser un buen chico And there was this one Jewish boy. y había este niño judío When we stood in the rows, y nosotros pues nos colocábamos en fila who would always walk by and go, y cada vez que él caminaba me daba el codazo and he would bump me against the wall. y me daba hasta pegarme a la pared. Now, normally it was okay and I handled it. Y normalmente, bueno, está bien, yo lo aguantaba, But one day I wasn't looking pero una vez yo no estaba viendo, no estaba mirando and he did it again. y él me dio nuevamente un codazo And he hurt me. y esta vez me dolió And I got so angry. y yo me puse tan furioso I dragged him by the hair into the class. que yo lo agarré de los pelos de la cabeza hasta el salón de clase And I opened the school desk. y yo abrí el escritorio I shoved his head inside y yo puse allí la cabeza de este chico dentro del escritorio and I slammed the desk closed. y cerré con todo la tapa del escritorio. So Con la his cabeza dentro, ¿no? his nose no longer sat here, it sat there. I broke his nose. Dice, ahora su nariz ya no estaba así porque yo se la partí. So I thought, okay, this is the end of my school career. Entonces dije, bueno, este es el fin de mi carrera escolar. And the headmaster called us in, Y otra vez el director nos llamó and this one was sitting with his blood. y el otro así con la sangre, andando con la nariz torcida. But he was a wise man, Pero este hombre era un hombre bastante sabio and he found out what was happening. y él encontró qué era lo que estaba pasando. So he told the Jewish boy, you have been punished enough. Él le dijo al chico judío, tú has sido castigado lo suficiente And we must get you to a doctor. y vamos a llevarte a un doctor, But stand outside while I deal with this fellow. pero quédate afuera mientras que yo voy a lidiar con este muchacho que está acá. And then he told me very loud so the one outside could hear, Y luego él me dijo así, bien fuerte para que los de afuera pues escucharan, that if I ever do something like this again, I will have the worst punishment ever. que si a mí se me ocurría hacer algo como eso nuevamente, yo iba a tener el peor castigo que pudiera existir. And then he said he's going to beat the living daylights out of me. Y que me iba a dar una tunda. And he got a stick. Y luego él tomó una varilla And he had a habit of bending it like this. y él pues la doblaba la varilla así, ¿no? And then he came to me and he said, Y luego él vino a mí y me dijo, and he went to his chair y luego él se fue a su silla and he hit the back of the chair 6 times. y le dio al espaldar de la silla 6 veces. And then he said to me, Y luego me dijo a mí, when you walk outside, he was whispering, él, claro, me lo dijo susurrando, cuando te vayas you afuera, must walk like this. tienes que caminar así. And he said, don't you ever do this again. Y me dijo, nunca hagas esto nuevamente. This was the first time Esta fue la primera vez in a school career that somebody treated me fairly. que alguien durante mis años de escuela me hubiera tratado de una manera digna. It totally changed my thinking. Y esto cambió totalmente mi pensamiento. So I went out like this Entonces yo fui afuera así and tried not to laugh. y trato de no reírme. And I became quite good at school.
Y de ahí en adelante yo empecé a mejorar en el colegio. And then I went to university, Luego fui a la universidad, but nobody helped me. My father had disowned me because of my mother-in-law, Pero- not my mother-in-law, my stepmother. pero nadie podía realmente ayudarme. O sea, yo no tenía la ayuda de nadie. Mi padre pues, prácticamente me había abandonado después de casarse con mi madrastra. So I was struggling. Así que yo tuve bastante lucha. And I worked weekends and sometimes in the evenings Y yo trabajaba a veces los fines de semana, a veces en las tardes, to get some money to pay university. para poder reunir algo de dinero para pagar la universidad. And I had a friend who was my roommate at the university. Y yo tenía un amigo que era mi compañero de cuarto en la universidad. And in vacation time, I couldn't go home Y en tiempo pues, de vacaciones yo no podía ir a mi casa because I was not welcome at home. porque a mí no se me daba bienvenida en la casa. And so he said to me, I can come home with him. Entonces él me invitaba a su casa, este compañero, ¿no? De clases. And his sister Y su hermana was much prettier than him. era mucho más bella que él. And so eventually I kicked him out as my roommate. Y pues pronto pues yo lo boté a él de ser mi compañero de cuarto. And to this day, she is my roommate. She's my wife. Y hasta el día de hoy su hermana es mi compañera de cuarto porque es mi esposa. So let me tell you about her. Entonces les voy a decir un poco sobre ella. Her father Su padre was the first man to introduce the New Age movement to South Africa. fue el primer hombre que introdujo la nueva era en Sudáfrica. He was one who studied occultism. Era un hombre que estudiaba el ocultismo. He attended over 300 seances. Y él iba a visitar más de 300 medios. And he did it as a reporter for a big newspaper. Y esto él lo hacía como un periodista para un gran periódico. And he wrote a big book about it. Y él de paso escribió un gran libro sobre esto. Now, in these seances, in the beginning, he was very skeptical. Al principio él era bastante escéptico en estas reuniones espiritistas. And when the Spirit spoke, Y cuando hablaban los espíritus, he looked for hidden microphones. él estaba buscando a ver si había micrófonos escondidos. And then one day the Spirit said to him, Y una vez el espíritu le dijo, if you don't stop your unbelief, we will sort you out. si tú no dejas de ser un incrédulo, nosotros vamos a lidiar contigo. So he said, ha, where's the microphone? And he looked Y él- under the table. Y él empezó a buscar dónde está el micrófono y empezó a ver si estaba por debajo de la mesa, por alguna parte. And the next minute the Spirit grabbed him Y en el minuto que estaba allí, el mismo espíritu, ese demonio, lo agarró, carried him outside the building lo sacó fuera del edificio and beat him up that he was swollen on y the le head dio like this. una paliza a ese hombre que su cabeza estaba totalmente hinchada. So from that day on, he believed in the spirits. Así que desde ese día en adelante, él creyó en los espíritus. He became an occultist. Y él se hizo una persona que tiene esa afinidad por lo oculto. He was involved in Scientology. Y él estaba también relacionado con cienciología. And my wife grew up in the house Y mi esposa pues creció en un hogar where the spirits were active. donde los espíritus estaban activos. So the shoes would walk by themselves through the house. Así que, por ejemplo, los zapatos caminarían solos en la casa. In the evening, someone would sit in the chair and breathe, but there was no one. Por ejemplo, alguien se sentaba en la silla a leer, pero no había nadie. The walking stick would rattle and move. Había, por ejemplo, un palo que se movía y se meneaba solo, andante. And they would talk to the spirit and say, this is grandpa, and this is so-and-so, and that is so-and-so. Y ellos hablaban con los espíritus, decían, este es el abuelo, este es fulano de tal, este es mengano.
But when we married, we were just two atheists, of which she was a spiritist and I was nothing. Pero cuando nosotros nos casamos, éramos dos ateos, solo que ella era la espiritista y yo era nada. And then I studied science and got a doctorate in zoology. Y luego, bueno, yo me fui a estudiar ciencias, yo hice un doctorado en zoología, And physiology and biochemistry. en fisiología, bioquímica, And I was an evolutionist. y yo era un evolucionista. And I taught evolution at the university. Y yo enseñaba esto en la universidad. And we were quite happy as atheists. Y nosotros éramos muy felices como ateos. But I still had a resentment for God. Pero todavía yo tenía ese resentimiento hacia Dios. And then something strange happened. Y luego algo extraño ocurrió. My father-in-law came to visit. Mi suegro vino a visitarme. And he had married, in the meantime, the highest occult witch in the country. Y para ese tiempo, él se había casado con la mujer bruja ocultista más de jerarquía más elevada en todo el país. She had audiences with demons. Ella tenía audiencias con demonios. And then everything went wrong in our house. Y luego, pues todo comenzó a ser una locura en mi casa. And when my youngest son was born, Y cuando nació mi hijo menor, he was born under terrible circumstances. My wife was in hospital, she was very sick. él nació en unas circunstancias bastante terribles. Mi esposa estaba sumamente enferma en el hospital. He would be attacked Este niño era atacado. and exactly 2 o'clock every night, not every night, but every so often, exactly 2 o'clock, Casi siempre, casi todas las noches, a la misma hora, a las 2 de la mañana. he would scream like crazy, Y él gritaba pero como loco, go into convulsions, a tal punto de que entraba en convulsión and get an incredibly high fever. y tenía una fiebre altísima. And we would rush him to hospital, Y nosotros iríamos al hospital con él corriendo and they would struggle to save his life. y era una lucha para los doctores el poder salvar su vida. Now, if this happens once, it's a coincidence. Ahora, si esto ocurre una o dos veces, uno puede decir es coincidencia, But it happened over and over and over. pero esto ocurría una y otra y otra y otra vez. Always at 2 o'clock at night. Y siempre a las 2 de la mañana. And my wife and I would take turns sitting in hospital next to his bed. Y mi esposa y yo tomábamos turnos para sentarnos al lado de su camita en el hospital para cuidarlo. They'd put him into a refrigerated tent to try and keep his temperature down. A tal punto que ellos lo pusieron como una especie de refrigerador para poder mantener baja la temperatura del niño. And he was full of drips. Y estaba lleno pues de sueros. And one night it was particularly bad, Y una noche fue particularmente terrible. and they couldn't find any more places to put the drips. Y ya no podían encontrar en ningún otro lugar donde poder colocarle los sueros. Because he was shaking so that they would tear out. Porque la forma en que este niño estaba temblando de tal forma que ya ni siquiera le podían encontrar las venas. So they put it in the vein here on the forehead. Así que le pusieron aquí en la frente, en la vena que está aquí en la frente. And I was dead scared of 2 o'clock at night. Y para mí la hora 2 de la mañana era una hora de terror. And I sat next to his bed in that hospital. It was my turn, 2 o'clock at night. Y esa ocasión, cuando él estaba en el hospital, era mi turno para cuidarlo, eran las 2 de la mañana. And at 2 o'clock that night, he went berserk. Y a esa noche, a las 2 de la mañana, ese niño comenzó a tener esos ataques. And we fetched the nurse and we tried to keep him down. Y con la enfermera tratábamos de poder aguantar ese niño. But he ripped out this drip Pero él se sacó el suero que tenía
And of course, everything was covered in Y blood, por supuesto de ahí en adelante ya lo demás era sangre. but he survived. Pero él sobrevivió. And I realized this is not normal. Y yo me di cuenta que esto no era algo normal. This is paranormal. Esto es algo que está fuera de lo normal. And I need help. Y yo necesito ayuda. Where do I find help? Pero ¿en dónde encuentro la ayuda? Once a Catholic, always a Catholic, they say. Bueno, dicen por allí que una vez católico, toda la vida católico, ¿no? So I thought the Catholic priest can help me. Entonces yo fui a buscar yo pensé, el sacerdote católico es el que me va a ayudar. But I'm an atheist. Pero yo dije, pero soy ateo. So I went to the Catholic priest Pero fui igual al cura, al sacerdote, and I said, "Can you help me?" y le pregunté y le dije, mira, ¿puedes ayudarme? He said, "What's the problem?" Y él me dice, ¿cuál es el problema? So I started explaining a Y little. empecé a explicarle qué era lo que pasaba. I didn't even get past the first 5 words Y no pasé ni siquiera las primeras 5 palabras. when he said, "No, no, no, Y él me no. dijo, no, 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 no. I don't deal with this. Yo no lidio con esas cosas. We have specialists who deal with that. Yo tengo un especialista que es el que se encarga de esos casos. Give me your phone number." So I gave him the Dame phone tu number. número de teléfono y yo se lo di. And then a few hours later, Y luego, pocas horas después, I get a phone call yo recibo una llamada telefónica from the chief exorcist of the Catholic Church in Cape Town. por el exorcista superior en todo Cape Town. He was at a monastery Y él estaba en un monasterio and he said I must come and visit him. y él me dijo, tienes que venir a visitarme. So I went. Así que yo fui. He was an old man in his 70s. That's as old as I am. Era un hombre viejo en los 70, así como él. And he said, Y él me dijo, "You have a problem with your youngest son." tú tienes un problema con tu hijo menor. I said, "Excuse me, how do you know?" Y yo le dije, perdón, ¿cómo tú sabes eso? Because I haven't even explained that to the Catholic priest. Porque yo no le expliqué nada de eso al cura católico. He said, "I've known for a week. Le digo, esto ya yo lo sé por una semana. I have been fasting for you for 1 week." Yo estaba ayunando por ti por una semana. I said, "That's impossible. Y él me dice, esto es imposible, le dije. I didn't tell anyone a week ago." Yo no le dije a nadie hace una semana. He says, "Your problem is so serious, we have to say a mass in your house." Y él me dijo, tu problema es tan serio que nosotros tenemos que hacer una misa en tu casa. But for that, I need permission from the bishop. Pero para eso yo necesito el permiso del obispo. I said, "How long will that take?" Y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? He reached in his pocket. He said, "I already have it. Y él sacó de su chaqueta y me dijo, ya yo tengo el permiso. Signed by the Bishop of Cape Town." Ya firmado por el obispo de Cape Town. Excuse me, how do you know before I told you that you were going to do this? Y yo le dije, pero espera un momento, ¿cómo sabes tú, antes de que yo te dijera, que tú ibas a hacer esto? He didn't tell me at that stage. Él no me dijo nada en ese momento, He came to my house. pero él vino a mi casa We explained to him, we don't believe anything, we're atheists. y yo le expliqué bien, nosotros no creemos en nada, nosotros somos ateos. He says, "Doesn't matter." Y él me dijo, no importa. And then he made holy water with salt. Y luego él hizo su agua santa pues, con sal. And he went and put water on his finger and he made crosses on every door and every window. Y luego con su dedo él tomó de esa agua y empezó a hacer cruces en cada ventana y en cada puerta de la casa. And then he came into the room where my little child's bed was. Y luego él entra a la habitación donde está la pequeña cunita, donde estaba mi hijo. And as he started preparing, suddenly the Spirit grabbed him Y cuando él llegó y estaba preparándose, el espíritu que estaba ahí lo agarró a este hombre and threw him around the room. y lo empezó a zumbar, a lanzar
de un lado a otro en la habitación. If you've never witnessed anything like this, Y you si- have no idea what that's like. Y si usted nunca ha visto algo como esto, usted no tiene ni idea de lo que esto realmente es. So he said, I'm going to say the Mass in this room. Y entonces él dijo, yo voy a hacer la misa en este cuarto. So we set up a table. Entonces colocamos la mesa He took off his ring, which had a relic in it of a saint. y él tomó su anillo, el cual tenía ahí una imagen de un santo. You see, a Mass is always to the dead. There must be a piece of a dead saint to Y- say a Mass. Si ustedes se dan cuenta, la misa pues incluye también a los muertos, también para los muertos. Y por eso debe incluir parte de lo que está muerto. And as he prepared to say the Mass, Y mientras él se estaba preparando para decir su misa, all my pets, 2 dogs and a cat, came running down the passage. mis mascotas, que yo tenía 2 perros, un gato, vinieron corriendo, 2 big Rottweilers 2 Rottweiler bastante grandes and a cat, y un gato, and whoop, sat round the table. y se pusieron uno al lado de la mesa. I looked at them. Y yo los vi, He said the Mass, y él empezó a decir la misa, and then he said, the problem is solved. y él dijo, ya, resolvimos el problema. So my wife gave him a gift of a big pot that she had made, Y luego mi esposa le dio como regalo un florero que ella había hecho, and he said, I'll give this to the nuns who never see the world. y él dijo, yo le voy a dar esto a las monjitas que nunca han visto el mundo antes. And he left. Y él se fue. And the problem was gone. Y el problema se fue también, Completely gone. completamente. And it was very satisfying. It was gone. Y para nosotros era algo bastante satisfactorio de que ya no teníamos ese problema. And a few weeks later, Y unas semanas después, I decided, because I got a little money somewhere, yo decidí, porque tenía un poquito de dinero extra, that I was going to decorate my house, going to upgrade my house. de que yo iba pues a mejorar mi casa, iba a decorarla, iba a arreglarla. Now I'm German, so I have a terrible way of doing this. Y como buen alemán, yo tengo pues mi propia forma de hacer las cosas. We had a very ugly kitchen. Y nosotros teníamos una cocina que era muy fea. So I said, this kitchen is ugly. Y yo dije, no, esta cocina es muy fea. And I took a big hammer and I smashed the whole kitchen out. Y yo agarré un martillo, y yo destrocé esa cocina. And I gave my wife a little stove and said, there, cook in the garage. Y luego agarré, le di una cocinilla a mi esposa, le dije, mira, cocina en el garaje. And I got a German carpenter to build me a new kitchen. Y yo pues seleccioné a un carpintero alemán para que me hiciera mi nueva cocina. And when he came into my house, Y cuando él vino a mi casa, he said to me, él me dijo, I walk with God. yo camino con Dios I want to talk to you about God. y yo quiero hablar contigo de Dios. I immediately got my old anger back. Yo inmediatamente sentí que se revolvía toda mi furia. So I said to him, Y yo le dije a él, you can keep your God, tú quédate con tu Dios, but give me a kitchen. pero hazme la cocina. So he was a bit taken aback. Entonces él, bueno, dio un paso atrás And then he said, well, can I give you this? y luego él me dijo, ¿puedo darte esto? And it was a pamphlet. Y era un panfleto. And I didn't look at it Y yo ni siquiera lo miré, because I was annoyed with him. porque yo estaba ya molesto con él. He was one of these religious freaks. Era uno de estos locos religiosos. So I put it in a drawer. Entonces yo lo puse en la gaveta, lo que me había dado. And I got my kitchen, Y yo pues tenía ya mi cocina. carried on with my life. I carried on with my life. Y yo pues la tuve toda mi vida. But because peace was in my house now, Y ahora que había paz en mi casa, I felt guilty. yo me sentí culpable. After all, the Catholic priest had solved the problem. Después de todo, el
cura católico había resuelto el problema. So my conscience told me, you must go back to the church. Entonces mi conciencia me decía, tienes que ir a la iglesia. So eventually I did. Y eso hice eventualmente. And believe it or not, I became a good Catholic. Y me crean o no, yo me convertí en un buen católico. I went to confession. Yo fui a la confesión, I went to Mass regularly. yo iba a la misa regularmente, My wife joined me. mi esposa me acompañaba, But I was basically an evolutionary atheist, but a good Catholic. pero sencillamente yo era un evolucionista ateo que era un buen católico. And the Catholic priest told me, evolution is fine, it's right. Y el cura, el sacerdote me dijo, la evolución está bien, no hay problema. So I could be a scientist, an evolutionist, and a Catholic. Entonces yo podía ser un científico, evolucionista y ser católico. And then, 1 year after the kitchen, Y luego, un año después de remodelar mi cocina, I was giving a lecture to the medical students. yo tenía que hacer una presentación a los estudiantes de medicina. And I was explaining the evolution of the kidney. Y yo estaba explicando la evolución del riñón. And a young girl got up Y una jovencita se levantó and she said, excuse me, Dr. Fight, y él me dijo, disculpe, Dr. Fight, I don't believe what you are saying. no creo en lo que tú estás diciendo. I believe God created. Yo creo que Dios creó el riñón. I was so angry. Yo estaba tan furioso I destroyed her. que yo la destruí a esa muchacha. I ridiculed her. La ridiculicé. The students laughed like crazy. Los estudiantes se reían como locos. And she sat down and cried. Y ella se sentó a llorar. And I thought, Yo dije, bien, excellent job. trabajo bueno hecho. Carried on with my lecture. Y yo seguí haciendo mi presentación. And then after my lecture, went back to my office. Y después de hacer la presentación, yo volví a mi oficina. And then that little voice spoke to me. Y luego esa vocecita, ¿no?, empezó a hablarme. And it said, Y me dijo, was it necessary to be that mean? ¿era necesario ser tan egoísta, tan malo? Did you have to destroy her and ridicule like that just because you were angry? ¿Tenías tú que haberla puesto en ridículo y todo lo que hiciste porque estabas molesto? You go to church and she says she believes in God and you destroy her? What kind of a person are you? Tú vas a la iglesia y tú la destruyes a ella porque ella dice que cree en Dios. Entonces, ¿qué clase de persona eres? What does a good Catholic do when he feels bad? Ahora, ¿qué es lo que hace un buen católico cuando se siente mal? Goes to confession. Va al confesionario. So I decided, it's almost lunchtime, I'm going to go to the Catholic priest, confess my sin, and that'll be that. Y entonces yo dije, bueno, es casi la hora de almuerzo, yo voy a ir entonces a ir al sacerdote, confeso mi pecado y listo. So I went to the church, to the monastery, Y yo fui al monasterio, fui a la iglesia asked for the priest who I knew, y estuve preguntando por el sacerdote que yo conocía and he wasn't there. y él no estaba allí. The nuns told me he was shopping. Las monjitas me dijeron que él estaba comprando. But I have a problem, I have to get rid of the sin. Pero le digo, pero yo tengo un problema, yo tengo que So I said, sacar este pecado. when will he be back? Entonces, ¿a qué hora va a volver? Oh, it won't be long. Ah, no va a tardar. Wait in the church. Si quiere, espera en la iglesia. So I went and sat in the church all Yo by fui, myself. me senté en la iglesia solo And there was the little light, the little red light, y luego estaba allí esa lucecita roja, which means that there's a consecrated host, la cual significa que hay una hostia consagrada. which means there's a consecrated Corpus Christi in there. Lo que significa que hay un Corpus Christi consagrado allí dentro. ¿Ah? So I started talking.
to God, to the Corpus Christi. Yo empecé a hablarle a Dios a través del Corpus Christi, a través de la hostia. And I realized he's dead. Y He's yo, a me, corpus. y yo me di cuenta, sí, está muerto, es Corpus. I need a priest to forgive me my sin. Yo necesito un sacerdote que me perdone mis pecados, But the priest is shopping. pero el sacerdote está de compras. What if a bus drives over me while he's shopping? Entonces, What if a bus drives over me while he's shopping? ¿qué tal si me aplaza un autobús mientras él está comprando? What happens to me then? ¿Qué pasa conmigo entonces? I need the sin forgiven now, not while he's shopping. Yo necesito que ese pecado se me perdone ahorita, no mientras que él está ahí comprando. And I'm thinking, Y yo estoy pensando todas estas cosas. this is ridiculous. There's a God there and I can't talk to him. He's a corpus. Y yo decía, pero es ridículo, yo ni siquiera puedo hablar a Dios porque él está muerto ahí, es un cuerpo. And the priest is not coming. Where is he? Y el sacerdote no viene, ¿dónde está? And I said to myself, this is rubbish. Y yo dije, pero esto es una locura, This is not logical. This is stupid. esto no es lógico, esto es estúpido. I was a good atheist. Why should I be in this stupidity now? ¿Por qué, después de haber sido un buen ateo, por qué tengo que estar yo en esta estupidez ahora? Oh, I made a big mistake. Y luego yo hice un gran error, Or maybe not. o quizás no. I said, God, if you exist, show yourself to me. Y yo le dije, Dios, si tú existes, entonces muéstrate a ti mismo a mí. And I went home. Y yo me fui a mi casa. I was fuming. Yo estaba pero echando humo. And I was looking for something. Y yo estaba buscando algo. And I didn't have much time. Y no tenía mucho tiempo. And I said to my wife, I'm looking for this and that. I can't even remember what it Y was. yo le estaba diciendo a mi esposa, estoy buscando por algo, ya ni me acuerdo, pero le estaba diciendo que estaba buscando por algo. And I don't know if it's like that with you, but women are very irritating. They always know where everything is. Yes, it is. Yes, and we men never know where No. anything is. Is it like that with you too? Yeah. Well, explain that to them. Dice, bueno, él dice, no sé si es tu caso, pero es que las mujeres son bastante irritantes al punto de que ellas son las únicas que saben dónde están todas las cosas. Entonces él me pregunta que si me pasa a mí igual en casa. Sí, también. I marry a Mr. Potiphar. He doesn't Oh. know. She says, it's in that drawer on this side there. Y dice, está allí en la gaveta, de este lado, en este ángulo, allí está. So I opened the drawer, Así que yo abrí la gaveta and right on top is this pamphlet. y allí estaba arriba el panfleto que estaba buscando. It's been lying there for 1 year. Y estuvo allí metido en esa gaveta un año. So I pick it up all irritated Así que lo agarré irritado and read it. y lo leí. And it says what you heard today, the commandments have been changed. Y ese panfleto decía lo que ustedes escucharon esta mañana, que los mandamientos de Dios no han cambiado. And it has 3 sets of commandments on Y it. tenía 3 conjuntos de mandamientos. The Bible, La Biblia, Catholic, los católicos Lutheran. y los luteranos. And I said, this is not true. Y yo le decía, esto no es verdad. And I said to my wife, do we have a Bible? Y yo le pregunté a mi esposa, ¿tenemos una Biblia? She says, no, we don't have a Bible. Y dice, no, no tenemos. And then she remembers, maybe there's a Bible in the little old lady's box because some little old lady gave me a box full of books. Y entonces dije, bueno, de repente está en una caja que tenía una señorita vieja por ahí. Bueno, de repente ahí debe haber una Biblia. So I fetched the box and sure enough, here's a little German Bible. Y de hecho yo saqué la caja que me había hecho mi esposa y cuando abrí, allí estaba esta Biblia en alemán. And the commandments are changed. Y los mandamientos no han cambiado. So I called the carpenter Entonces ahora yo llamé al carpintero and he came to my house. y él vino a mi casa. And we did a Bible study on Daniel right through the night and Revelation. Y esa misma noche hicimos un estudio de Daniel y Apocalipsis. And I was stunned. Y yo estaba asombrado. And I studied the little horn of Daniel chapter 7. Y yo empecé a estudiar el cuerno pequeño de Daniel 7. I said, this cannot be. Y yo le decía, esto no puede ser.
So I called the Catholic priest. Entonces yo llamé al cura católico I said, come to my house. y le dije, ven a mi casa. And he came to my house. Y él vino a mi casa. And I took the Bible Y yo agarré la Biblia and I said, explain this to me and tell me why the Ten Commandments have been changed. y yo le dije, explícame ahora por qué han cambiado los 10 mandamientos. And the Catholic priest said, I'm not into the Bible. Y el sacerdote me dijo, mira, yo no estoy en eso de la Biblia. I said, excuse me, you're a priest. Le dije, espera, tú eres un sacerdote. He says, I don't deal with the Bible. No, yo no lidio con la Biblia. I only deal with the catechism. Yo solamente estoy con el catequismo. So off he went. Y él salió. Now Daniel 7 clearly defines Ahora, Catholicism as the Antichrist. Daniel 7 define claramente el catolicismo como anticristo. So I thought, okay, I'll get another pastor. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ir a otro pastor. So I called a Methodist pastor. Y llamé al pastor metodista. And he came with his elder or his whatever deacon. Y entonces él vino a mi casa con el diácono o el anciano. And I said to him, who's the Antichrist? Y le pregunté, ¿quién es el anticristo? And he said to me, Antiochus Epiphanes IV. Y él me dijo que era Antíoco Epifano el cuarto. I said, excuse me? Y le dije, perdón. Antiochus Epiphanes IV is a Greek king. Y yo le dije, Antíoco Epífanes era un rey griego. And this little horn here that you say is Antiochus comes out of the fourth kingdom, which is Rome. Y al que tú dices que es Antíoco, sale del cuarto reino que es Roma. So explain to me how it can be a Greek king if he comes out of Rome. Entonces, por favor, explícame cómo un rey griego puede venir de Roma. And he went this way and he went that Y way. él empezó a explicar por aquí, por allá. And then he went to his young guy and he closed the ears like this and he marched him out of my house. Y luego él fue, le cerró los oídos al joven que estaba con él, que lo había acompañado, y lo sacó fuera de la casa. So I called the carpenter again. Entonces yo llamé otra vez al carpintero And we went through the Bible again. y estuvimos estudiando la Biblia nuevamente. And then of course we came to the commandments. Y luego llegamos al punto de los mandamientos. And the Sabbath says in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea and the springs of water. Therefore you must keep the Sabbath day. Y cuando llegamos al cuarto mandamiento, dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. I said, but that's stupid. Pero eso es estúpido. The world wasn't created in 6 days. It took millions of years. El mundo no fue creado en 6 días, tomó millones de años. So what, must I keep millions of years for millions of years? This is stupid. De aquí que 5 millones de años, 4 millones de años, esto es estúpido. So he says, no. Me dice, no, God created it in 6 days. Dios creó la tierra en 6 días. And the carpenter tried to argue with the scientist. Y ahora el carpintero está tratando de argumentar con el científico. Of course he couldn't argue with the scientist. Por supuesto, él no podía argumentar con el científico. So he brought me a pile of books. Entonces él me trajo una pila de libros And I read them. y yo los leí. And I said, they're rubbish. Y yo dije, basura. Then he brought me more books. Y entonces me trajo más libros. And I said, they're rubbish. Y yo le dije, más basura. And then something funny happened. Y luego algo ocurrió. My secretary gives me a pamphlet. Mi secretaria me da un panfleto. Now, I'd never said anything at university about this. Ahora, en la universidad yo nunca dije una palabra de todo esto. And I'm looking at the pamphlet, Y yo estoy viendo el panfleto and the pamphlet says why Sunday is the day of rest. y el panfleto decía, ¿por qué el domingo es el día de descanso? So I go home and I give it to my wife. Entonces yo se lo di a mi esposa I say, what do you think of this thing? y le pregunté, ¿qué piensas tú de esto? I didn't read it. Yo ni siquiera lo leí. She read it. Ella lo leyó. And it's a pamphlet showing why the Protestants keep Sunday. Y es un panfleto que muestra el por qué los protestantes guardan el domingo. Written by the Protestants. Escrito por los protestantes.
and it says Bishop so and Pastor and so, and this is why you keep the Sunday. Y ella dice, bueno, el pastor así, así, y el otro dice acá, y por esto nosotros guardamos el domingo. And my wife says, Y mi esposa dice, this pamphlet is wrong este panfleto está equivocado because the Bible says the opposite. porque la Biblia dice lo contrario. So my wife says the Sabbath is right. I'm keeping the Sabbath. Y entonces ella dice, bueno, el sábado es el día de descanso, así que yo voy a empezar a guardar sábado. So a document written against the Sabbath convinced my wife that the Sabbath is right. Entonces, un documento que era en contra del sábado o para negar el sábado fue lo que convenció a mi esposa para guardar el sábado. Now I've got a bigger problem because my wife's gone mad. Ahora yo tengo un problema entonces mayor porque ahora yo pienso que mi mujer está loca. And the phone rings. Y el teléfono suena And I pick up the phone. y yo agarro el teléfono And it's the Catholic priest who I haven't seen for more than a year. y es el sacerdote católico que yo no había visto por más de un año. It is the exorcist who came to my house. Es el mismo exorcista que vino a mi casa. And he says, you must go back to the Catholic Church. Y él me dice, tú tienes que ir de vuelta a la iglesia católica. He says, your father is suffering in purgatory because of you. Tu padre está sufriendo en el purgatorio por culpa tuya. But I'd already studied the doctrine of hell in the Bible. I had studied Yo it. ya había estudiado la doctrina del infierno en la Biblia. And I knew there was no purgatory. Y yo sabía que no había purgatorio. So I said to him, how do you know my father is suffering in purgatory? Entonces yo le pregunté, pero ¿cómo sabes tú que mi padre está sufriendo en el purgatorio? He said the nuns told him. Las monjitas le habían dicho. I said, excuse me, how do the nuns know that my father is suffering in purgatory? Le digo, pero ¿y cómo las monjitas saben que mi padre está sufriendo en purgatorio? The spirits told him. Los espíritus le dijeron. So suddenly I knew they were practicing spiritism. Entonces de ahí yo me di cuenta de que ellos estaban practicando espiritismo. And then I also understood how he knew what was happening in my house before it happened. The devil told him. Y también me di cuenta cómo entonces él había sabido bien qué era lo que había ocurrido en mi casa. Porque los mismos demonios le habían dicho. I put the phone down, but I was shocked. Yo puse el teléfono abajo, yo estaba en un shock total. And then I went back to the university. Y me regresé a la universidad. I said, okay, put all of this stuff aside. Y yo empecé a remover todo. And I said my next prayer. Y yo y dije mi siguiente oración. I said, God, I'm an evolutionist. Dice, Señor, yo soy un evolucionista. If there is something wrong with evolution, then you must show me. Si hay algo malo en evolución, entonces tú tienes que mostrarme. And from that moment on, Y desde ese mismo momento, I had one miracle after another. yo tuve un milagro después del otro. When I took out a book, Cuando yo tomé el libro, I would find another one, yo iba encontrando otro and they would totally contradict each other. y ellos se contradecían uno al otro. And I was working on genetics at that time, Y en ese momento yo estaba trabajando en el área de genética. and I worked it through and I asked a few impossible questions. Y en ese momento yo estaba trabajando unas preguntas que eran prácticamente imposibles. Questions which evolution cannot answer. Preguntas que la evolución no puede dar respuesta. And then I had a discussion class with the postgraduate students. Y luego yo tuve una discusión con la clase ya de la unidad de posgrado, Where all my colleagues were present, donde estaban todos mis colegas allí presentes. and I wrote those questions on the board. Y yo vi esas preguntas que se habían colocado en la pizarra. And my colleagues got so angry that the one started foaming from the mouth. Y yo vi a mis propios colegas airarse de tal manera que casi estaban que echaban espuma por la boca. And again, a young girl gets up. Y nuevamente se levanta esta jovencita. I don't know what it is with these women. Huh? No sé qué le pasa a estas mujeres, definitivamente. This young girl gets up
Esta mujer se levanta nuevamente and she says to all of us, y ella nos dice a todos nosotros, when I came here, I believed in God. cuando yo llegué aquí, yo creí en Dios And you have made me an atheist. y ustedes me han hecho una atea. And with those questions, I can see that you lied to me. Y con esas preguntas en la pizarra, yo puedo ver que ustedes me han mentido. Long story short, Y para hacer una historia larga, corta, it became impossible for me to teach at my university. fue imposible para mí enseñar en la universidad. And I was thinking about the Sabbath. Y yo estaba pensando sobre el sábado, When 2 o'clock at night, my son goes through the same experience as before. cuando a las 2 de la mañana mi hijo entra en el mismo tipo de experiencia que había tenido antes. Now what? Do I call the Catholic priest? Ahora, ¿será que llamo al cura católico? I can't. No puedo. So these new friends that I found that were Adventists prayed for us. Así que este nuevo círculo de amigos que eran adventistas, ellos oraron por And nosotros. some fasted for us. Y algunos ayunaron por And I was nosotros. wrestling with the Bible. Y yo estaba luchando con la Biblia. And when I accepted the truth of the Sabbath and I accepted the truth of salvation in Jesus Christ, Y cuando yo acepté la verdad del sábado, cuando yo acepté la verdad de la salvación en Jesucristo, that problem disappeared. ese problema desapareció. So now Entonces ahora I sat with all this new knowledge. estoy sentado con toda esta nueva información, con este I- nuevo conocimiento. I don't have time to tell you the whole story. I just want to tell you one. Y no puedo darle todos los detalles de la historia, I then started evangelism. pero luego comencé en el área de evangelismo. I experienced demonic activity when I did this like you cannot believe. Y yo experimenté actividad demónica cada vez que yo trataba de evangelizar, que ustedes no lo pueden ni creer. How much time do I have? ¿Cuánto tiempo tenemos? Go, Pastor. I had one evangelistic campaign together with a pastor whose name is Francois Duplessis. Yo estaba trabajando en una campaña con un pastor llamado François Duplessis. Yes. And everything went wrong in this campaign. Y todo lo que podía haber ocurrido malo en esta campaña ocurrió. Nada iba bien. Then one day, one of the people attending the meeting Y una vez, en una ocasión, una de las personas que estaba atendiendo a esta campaña, not an Adventist, no era una persona adventista, phones me in absolute terror. cayó en un terror absoluto. And says he phoned Pastor Duplessis to ask him a question. Y él llamó al pastor Duplessis para hacerle una pregunta, And a woman answered y una mujer responde and screamed at him y le grita and said, "Ha ha! I've got him where I want him. He's on the floor. I've destroyed him. Ha 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 ha!" That's what she said. That's Pastor, what how- she said on the phone to this guy. Ok, esta es la parte difícil de ser traductor. That's the hard part of being a translator. Did you get that? Yeah. So I, Esa mujer estaba gritando, le decía, mira, lo tengo ya en el suelo ahí, ya lo tengo donde yo quiero. I said, I don't know what's going on. Y yo le dije, mira, no sé qué es lo que está pasando aquí. He's in one town. Él está en un pueblo, I'm in another town. yo estoy en otro pueblo. I said, I'll phone and I'll find out what's going on. Yo voy a llamarlo y voy a ver qué es lo que está pasando. Now, my wife is as far as those people away from me. Ahora, en ese momento mi esposa estaba tan lejos de mí como están los hermanos que están I sentados pick up the allá. phone. I phone Pastor Duplessis. Y yo tomé el teléfono y empecé a llamar al pastor Duplessis.
And a woman answers Y una mujer responde and says, I've got him where I want him. He's on the floor. I've destroyed him. Ha 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 ha. y la mujer dice, lo tengo donde yo quería, en el suelo, lo tengo destruido, y empieza a reírse maquiavélicamente. So loud that my wife hears it from over there. Y era tan, pero tan fuerte que mi esposa lo podía escuchar del otro lado. I throw the phone down. Yo tiré el teléfono Say, what is going on y here? le digo, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? I pick it up, I phone him again. Y agarré mi teléfono otra vez. His wife answers. Y en ese momento su esposa es la que responde, la esposa del pastor. She's crying. Y ella está llorando. She says he's sitting on the floor and he's not getting up. Y me está diciendo, él está en el suelo, su esposo, y no puede levantarse. I said, I'm coming. Y le dije, yo voy para allá. My wife, my kids in the car. We drive to the town where he lives. Metí a mi esposa y a mis hijos en el auto y le dijo, vamos a manejar y vamos a llegar al pueblo donde vive este pastor. They're sitting on the floor Y allí él estaba ahí sentado en el suelo, like a fetus. como en una posición fetal. And we have a campaign. Y nosotros tenemos la campaña. That evening we're going to speak in that hall. Esta misma noche nos tocaba predicar. We pray. Oramos What's happening? y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Anyway, the time comes when we must go. Y tenemos que ir al lugar donde tenemos que ir. We carried him into the car. Y nosotros lo que hicimos fue levantarlo y llevarlo al auto. We drove to the campaign. Y manejamos hasta el lugar donde se iba a hacer la campaña. He's in a fetal position. Y él está todavía en posición He fetal. cannot speak. No podía hablar. We get to the campaign. Y llegamos al lugar de la campaña. It was like here. He has to speak first, I speak second. Y era así como estamos aquí. Él tenía que hablar primero y luego el pastor Fight iba a hablar We put him on siguiéndole. the stage. Y lo colocamos a él así en el escenario, tal como He's estamos sitting on aquí. the stage like this. Y él estaba en posición fetal en el escenario. We give him the mic. Y le dimos el micrófono. And he starts talking his lecture. Y empezó a hablar poquito a poco. And as he lectures, he gets stronger and stronger Y and a stronger. medida, And gets up and gives his lecture. a medida que él empezó a hablar, a predicar, él fue cogiendo fuerza, fuerza, fuerza hasta que se paró y empezó a predicar. Every night when I drove to that campaign, Cada noche que manejábamos a ese lugar de la campaña, my car would stop at one specific spot. Everything, the engine, everything goes off. mi carro se paraba, pero era en un sitio específico. El motor, todo, o sea, se apagaba allí. I would sit there and pray. Y yo me sentaba ahí y lloraba. And sometimes it took an hour and my engine comes back on. Y de repente tomaba hasta 1 hora para que el carro pudiera arrancar nuevamente. It was a campaign that kept us on our knees Era all the time. una campaña que nos mantuvo todo el tiempo de rodillas. I was driving back from that campaign with my children one day, and I get to the spot where my car always stopped. Y yo manejando de vuelta del lugar de la campaña, estoy con mis hijos, y estamos por acercarnos al mismo lugar donde se para el auto siempre. And there's a dog sitting in the road. Y ahora está un perro sentado en el camino. Now, it's not in my lane, he's in the other lane. Y no está en mi canal, está en el otro canal. I said to my wife, that dog is going to run in front of me. I'm going to go very slow. Y le dije a mi esposa, sabe que ese perro va a tratar de venir acá, de este lado. Y This te is voy a where- manejar bien lento. This is where my engine cuts out when I Yes. come back from the campaign. Y es allí, en ese preciso punto, donde generalmente se apaga el auto. So I drive very slowly. Entonces yo manejé bien despacito. The dog sits there. It's a big dog. Y un perro grande se sentaba allí. And a truck comes from the front. Y un camión viene de frente And it's going at a tremendous speed. y viene a una velocidad tremenda. Surely he sees the dog. Él
por supuesto, ve el perro. When I'm right next to the dog, Y cuando yo estoy justo al lado del perro, that truck hits that dog. el camión le dio al perro, That the pieces of the dog go flying all over. que los pedazos del perro volaron por todas partes. My children are hysterical. Mis niños estaban histéricos. And I think to myself, that man did it on purpose. Y yo pensé, ese hombre lo hizo a propósito. I turn my car around and I chase him. Y yo volteé mi carro y empecé a perseguir a ese hombre. I'm angry. Porque estaba molesto. And I see no one in the car. Y no veo a nadie en el auto. There's no one in the car. No hay nadie en el auto. And I think, is he so small? Is he behind the seat? Why don't I see anyone in the car? Y no es posible que sea tan pequeño que tú no puedas verlo, ¿no? I tried to chase him down. Y empecé a perseguir el auto. Now there's a road to the left, Ahora, había un camino a la izquierda, a big road. un camino amplio. I'm right almost behind him, Yo estoy cerca detrás de él and he's gone. y él desaparece. There's nowhere to go. He's gone. No había, se fue. Long story. We baptized over 60 people in that campaign. Y para acortar la historia, nosotros bautizamos más de 60 personas en esa campaña. One more story. Una historia más. The last one. You know it, No. but I'll tell it anyway. De repente ustedes la conocen, pero yo la voy a repetir. My first public campaign Mi primera- outside my country. Mi primera campaña pública fuera de mi país, I'm evangelizing by myself. yo esta vez era el evangelista And we're evangelizing in Vancouver in a place called, there's a hall there that seats 1,260 people, the Massey Theatre. y estábamos en Vancouver, en Canadá, y había allí un teatro, un salón que puede sentar 1,260 personas. And I'm doing back-to-back lectures. One lecture, 15-minute break, next lecture. Y yo estaba haciendo una tras otra presentación con un periodo intermedio. And I'm presenting, starting with evolution creation. Y yo comenzaba a hablar de creación y evolución. And the audience is angry, and the place is full, capacity full. Y los que estaban ahí atendiendo estaban molestos. El lugar estaba lleno a capacidad. And I come to the lectures on Daniel and the Antichrist. Y yo comencé a hablar de Daniel y el anticristo. And the people, some of them get very angry with me. Y algunas de las personas se molestaron muchísimo conmigo. Now, every evening, Ahora- as I gave those lectures, Cada noche, cuando me levantaba a dar esas charlas, there was one chair open, one chair empty. había una silla vacía. It was exactly like that one over there. Y es exactamente como esa que tenemos allí al frente. Right in the front, there on the aisle. Allí, justo en el comienzo del pasillo, una silla vacía. There was an entrance there and there was an entrance there. Había una entrada a mano derecha y otra a mano izquierda. Every seat is taken. Y todas las demás sillas están llenas. And every evening, sometime during my first lecture, Y cada tarde, cada vez que comenzaba mis presentaciones, a boy with Down syndrome comes in and sits in that chair. un niño que tenía síndrome de Down viene y se sienta justo en la silla que estaba vacía. Now he's very Down syndrome. Era realmente un síndrome de Down. So he's got short little arms and he's very short. Y este niño pues era bastante pequeño, sus manos también estaban encogidas And his tongue's hanging out. y su lengua pues colgaba. But he's not bothering, he's just sitting Pero there. él no molestaba a nadie, él sencillamente se sentaba tranquilo. And when I finished my first lecture, Y cuando yo terminé mi primera presentación, a whole crowd of people come to argue with me. un poco de personas, una gran cantidad de personas vinieron para argumentar conmigo. And they want to become violent. Y a tal punto de que ellos eran casi violentos ya. They want to beat me up. Y ellos querían pegarme. And then this little boy with Down syndrome Y luego este niño con el síndrome de Down gets up se levanta
And he walks through this crowd like Y this. empieza a caminar entre la multitud de gente And he puts his arm around me. y pone sus brazos alrededor mío. He's here on this side. Y él está de este lado And he's only so high. y como de este alto And he puts his little head here. y pone su cabeza acá And he holds me. y él me abraza And he sings. y empieza a cantar. La, 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 la. That's what he does. You must translate it. Okay. Esta es la traducción. Now, have you ever tried to hit someone who's got a little boy with Down syndrome hanging to him? Ahora, ¿usted alguna vez ha tratado de pegarle a alguien a que esté con un niño y el niño tenga síndrome de Down? You can't do it. No puedes hacerlo, ¿eh? So they would leave me alone. Entonces ellos me dejaban. The next night, the same thing. La otra noche, lo mismo. And they would want to beat me up. Y otra vez me querían dar nuevamente. They were very violent. Y era gente violenta, hoy. And every night, this little Down syndrome boy came and he held on to me and saved my life. Y cada noche ese niño se paraba, llegaba donde estaba yo y entonces me salvaba la vida. And one night, I was giving my first lecture Y una noche, donde yo estaba dando mi presentación, and he wasn't there. y esa noche él no estaba allí. I panicked. Y a mí me dio pánico. I made my lecture longer, hoping he would come in. Y de hecho yo empecé a hablar más y más para ver si el niño iba a venir. And eventually he did come in. It was such a relief. Y eventualmente el niño vino. Ay, me alivié. And he'd come and he'd hang on me and he'd save my life. Y otra vez él vino y me salvó la vida. And then we finished the lectures in the hall. Y así terminamos todas las presentaciones allí en Because ese salón. the hall is very expensive. Porque rentar un lugar así es bastante caro. And we moved the final lectures to the church, which was on the other side of Vancouver. Y luego fuimos a terminar la serie de presentaciones en la iglesia que quedaba al otro lado de Vancouver. Now, I don't know how the Down syndrome boy came there. Ahora, yo no sé cómo ese niño, el niño que tenía el síndrome de Down, Because he always came alone. There was nobody with him. vino a ese lugar, porque él siempre llegaba solo, nadie I- venía con él. I thought maybe he belongs to someone at the Massey Theatre. Y entonces, bueno, yo pensaba que de repente era un hijo o algún acompañante de las personas que estaban en ese teatro. But why was that chair always open? Pero esa silla siempre estaba ahí. So while I was lecturing in this church, Ahora cuando yo estaba haciendo las presentaciones en esta iglesia, I was wondering about the Down syndrome boy. I didn't need him anymore Yo- because there was no more drama. yo me preguntaba qué había pasado con ese niño. Yo pensaba, bueno, ya no lo necesito más porque ya no hay drama. And then it came to the last day of lectures. It was a Sabbath day. Y luego vino el último día de las presentaciones, era un día sábado, And I was flying home the next day. y yo tenía que volar al día siguiente a casa. And during my last lecture, Y durante mi última presentación, here comes the little Down syndrome boy into the church. viene y se presenta el niño del síndrome de Down en la iglesia. And he sits in the same spot. Y se sienta en el mismo lugar. And I said to myself, that's impossible. Y yo dije a mí mismo, esto es imposible. Because there's nobody with him. How did he get here if he lives on the other side of town? Y no hay nadie con él. Yo pensé, no hay nadie con él. ¿Cómo él va a llegar acá? Él vive en la otra parte del pueblo. And then I said, I wonder. Y yo dije, me pregunto, I finished my lectures. yo terminé No, todas no. mis In presentaciones. those days, there were no computers. Y en esos días pues no había computadoras. So you had slides. Había sencillamente las diapositivas. And I'd given 6 or 7 lectures that day. Y yo había dado 6, 7 presentaciones ese día.
And everybody was outside talking in the foyers. y todo el mundo estaba hablando en los corredores. And only I and the Down boy were in the church. Y nos quedamos en la iglesia, estaba mi persona y estaba el niño con el síndrome de Down. And I was sorting my slides on the pulpit. It was a big pulpit. Y yo estaba acomodando mis diapositivas en el púlpito, era un púlpito bastante grande. Because for traveling, I didn't have them in carousels. I had them in small packets. So I was Yo putting them tenía back en in. paquetitos, colocándolo, estaba organizando todo. And I was looking at him. Y yo le estaba viendo a él. And I was wondering. Y yo me estaba preguntando. And then he got up. Y luego él se levantó. And he walked around and he came up onto the stage. Y él vino caminando hasta el lugar donde yo estaba. And he put his arms around me. Y él puso sus brazos alrededor mío. His little head here. Su cabecita a mi lado, en mi pecho. And he went, Y empezó a cantar otra vez. and I was packing my slides. Y yo estaba empacando otra vez mis diapositivas. And I was trying to pick up courage. Y yo estaba tratando de tener un poco de valor. And then I did it. Y luego lo hice. I turned around and I took him. Yo lo tomé al niño And I pushed him back a little bit. y yo lo puse hacia atrás un poco. And I looked at him. Y yo lo vi And I said to him, y yo le dije, tell me the truth. Are you a human or are you an angel? y le dije, ¿eres un humano o eres un ángel? And he did this. Y él hizo esto. And he walked away. Y él se fue. And nobody has ever seen him since. Y nadie más lo ha visto desde ese momento. Nadie lo vio nunca más. I think he's sitting on that Bible there. Y yo creo que él está sentado ahí donde está esa silla, donde está la Biblia. I know he is in every single one of my meetings. Yo sé que él está en cada uno de mis reuniones. And I want to tell you that this is the truth. Y yo quiero decirle, esta es la verdad. I'm not making it up. No lo estoy inventando. And if you stand for God and you stand for truth, Y si tú estás con Dios, tú tienes que estar con la verdad. it's not by might nor by power, but by my Down syndrome boy that I will help you. Es no por poder, no es por fuerza, sino con ese niño de síndrome de Down que te voy a ayudar. You never need to fear. Tú nunca debes tener miedo. My life has not been easy. Mi vida no ha sido fácil. Every time I evangelize, my wife gets attacked or something terrible happens. Cada vez que yo salgo a evangelizar, mi esposa a veces es atacada o algo terrible pasa. But it doesn't matter because God has taken care of us and He will right until the end. Y no importa porque Dios está cuidando de nosotros y lo va a hacer hasta el fin. I will see Him one day as He is, a mighty angel sent by God. Y yo quiero verlo alguna vez tal como es, como un ángel poderoso enviado de And by the Dios. grace of God, we'll see Him soon. Y por la gracia de Dios lo vamos a ver pronto. May God help you Que Dios les grow ayude a in crecer faith en and in fe trust. y en confianza. Amen. Amén.